Muy buenos días hermanos, les saludamos esta mañana de sábado todavía y bueno, vamos a continuar con la retroalimentación del seminario del santuario que hemos venido estudiando ya hace algún tiempecito, estamos ya casi por terminar, así que solamente estamos retroalimentando y al final vamos a ver algunos aspectos interesantes, importantes que tienen que ver con el santuario, así que les damos la bienvenida y les deseamos que sigan gozando y disfrutando de este sábado. Voy a invitarles para que inclinemos el rostro. Vamos a orar al Señor. Querido y amante Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias una vez más porque nos permites invocar tu nombre, porque aún siendo pecadores, Señor, tú nos permites presentarnos delante de ti y en esta mañana lo hacemos, Señor, para estudiar, para rogarte que tu Espíritu Santo venga a dirigir nuestro estudio, venga a hablarnos, Señor, a través de tu palabra. Te lo pedimos, te lo agradecemos todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar. Decíamos que el trabajo que se realizaba en el atrio terrenal, aquí en la tierra, cuando estaba el santuario terrenal, era el evangelio en símbolos, el evangelio de Cristo. Se inició con el engendramiento sin mancha de pecado de Jesús. Bueno, antes quiero decirles que recuerden que el atrio simboliza o representa la tierra, el atrio del santuario simboliza y representa la tierra. Por eso el trabajo que se realizaba en el atrio del santuario terrenal era el evangelio en símbolos, lo que realizaban los sacerdotes, pero de manera especial lo que Jesús realizó en el atrio del santuario terrenal. Y decíamos que Jesús solamente llegó al altar del sacrificio, al altar del holocausto, aquí en el santuario terrenal, solamente hasta ahí llegó cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario. Ahora, el evangelio de Cristo se inició con el engendramiento sin mancha de pecado, pues Jesús era santo, no tenía contaminación de pecado, es decir, santo en el sentido que no tenía pecado, no en el sentido de apartado, porque también en ese sentido es santo, ser apartado. Nosotros somos santos en el sentido que nos hemos apartado para el Señor. El sábado es santo porque el Señor lo ha apartado para Él, para darle honra, gloria. Así que el templo, el santuario es santo porque el Señor lo apartó, pero Jesús es santo por naturaleza, su naturaleza es santidad. Entonces el evangelio de Cristo se inició con el engendramiento de él sin mancha de pecado, y quiero reafirmar o recalcar nuevamente que Jesús no fue creado, él no es un ser creado, él decidió, como Dios decidió hacerse humano, pero él no es un ser creado. Él es Dios, siempre ha existido, es eterno, siempre ha existido y siempre va a existir. Así que descartemos la idea de que Dios de que Jesús, es un ser creado, el primogénito de la creación de Dios. No. Jesús es el primogénito en un sentido especial. De lo que significa él, es decir, pero no en lo que, no que él haya sido la primera creación de Dios. Entonces, Cristo vivió una vida, hemos dicho, de obediencia perfecta y perpetua a la ley de Dios. Y esta mañana decíamos en la lección de escuela sabática precisamente que el que justifica es Cristo Jesús. ¿Y por qué Jesús justifica? Bueno, porque él vivió recordemos que el enemigo acusaba y calumniaba a Dios diciendo que los 10 mandamientos no se podían guardar. Atentaba, calumnió respecto a que Dios no era amor, que no nos amaba realmente, y también con relación a la justicia, que Dios no era justo. Pero cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, él con esa fue una respuesta al enemigo y al universo, diciéndole que Dios sí es justo y que es amor. Por eso murió Jesús por cada uno de nosotros. Y entonces, con la vida de obediencia perfecta y perpetua de Cristo Jesús,
a los 10 mandamientos, obedeciendo de manera perfecta y perpetua los 10 mandamientos, con eso el Señor demuestra que sí es posible guardar los mandamientos. Adán y Eva pudieron haber guardado los mandamientos, pero como tenían libre albedrío, decidieron no guardar los mandamientos, decidieron desobedecer. Entonces Jesús, como también tiene libre albedrío, él decidió obedecer los mandamientos de Dios y le demuestra a Satanás, a Lucifer en este caso, en ese contexto, y le tapa la boca y le demuestra que sí se pueden guardar los 10 mandamientos. Entonces decimos, Cristo vivió una vida de obediencia perfecta y perpetua a la ley de Dios hasta su muerte en la cruz del Calvario a la hora novena, el 14 de Abib. Ya dijimos que la hora novena son las 3 de la tarde o las 15 horas, es decir, 9 horas después a partir de las 6 de la mañana. En el mes de Abib murió el 14 de Abib, que Abib era el primer mes del calendario lunar judío y correspondía a la época de marzo o marzo y abril, perdón, porque recuerden que los meses del calendario judío se componían de la mitad de un mes y la mitad de otro. Su nombre del mes de Abib significa espigas verdes. Ahora, en el año 31 después de Cristo, o sea, entonces Jesús murió el 14 de Abib del año 31 después de Cristo. Eso lo dice con toda claridad el Evangelio según San Mateo. Ahora, con su ayuda obtuvo el primer medio, con su vida, con la vida del Señor Jesús, con su vida de obediencia perfecta y perpetua a los 10 mandamientos de Dios, obtuvo el primer medio, que era su justicia perfecta. Y entonces cuando ya Jesús obtiene para nosotros o demuestra que se pueden guardar los mandamientos, entonces la ley, cuando el Señor presenta su vida perfecta, entonces nosotros somos aceptados y somos justificados ante la ley. Así opera. Cuando nosotros como pecadores vamos a Cristo Jesús, Él nos imputa su justicia. Eso significa que pone a nuestro favor su vida de obediencia perfecta y perpetua a los 10 mandamientos de Dios. Entonces, cuando Dios Padre nos ve, nos mira como si estuviera mirando a Cristo Jesús con esa vida de obediencia perfecta. Ese es el primer medio que el Señor obtiene con su vida de obediencia perfecta y perpetua a los 10 mandamientos de Dios, y con su muerte en la cruz del Calvario obtuvo el segundo medio para que pudiéramos nosotros obtener, para que Él pudiera darnos el perdón de los pecados. Pero recuerden que dijimos que en la cruz del Calvario, al morir Jesús en la cruz del Calvario, todavía no hay perdón de pecados. Eso sucedía solamente hasta que Jesús intercedía con su sangre en el santuario celestial. Hasta entonces había perdón de pecados. Muy bien. El santuario terrenal y sus servicios estuvieron en vigencia hasta cuando Cristo, fíjense bien, murió en la cruz del Calvario. Y entonces, por eso cuando Jesús muere el 14 de Abib en el año 31 después de Cristo, cuando Él muere, y entonces, estando clavado ahí en la cruz del Calvario, el Señor Jesús exclama: consumado es. El santuario terrenal y sus servicios dejaron de tener vigencia a los ojos de Dios. Es allí donde alcanza cumplimiento la ley ceremonial. Eso es lo que nuestros hermanos evangélicos confunden y dicen: es que Jesús clavó la ley en la cruz del Calvario. No clavó ninguna ley, ni la ley ceremonial y mucho menos la ley moral de los 10 mandamientos. Lo que sucedió ahí en la cruz del Calvario es que alcanzó cumplimiento la ley ceremonial, es decir, hasta ahí llegó. Después de ahí ya no tiene vigencia y ya no se necesita ser observada, porque recuerden, hermanos y amigos, que el tipo
que era el corderito que señalaba la ley ceremonial de que habría de morir, derramar su sangre, y que simbolizaba a Cristo Jesús. Cada vez que se sacrificaba el corderito, señalaba, anunciaba que Jesús habría de venir a morir en la cruz del Calvario. Jesús como el antitipo, el cordero como el tipo. Y cuando el tipo y el antitipo se encuentran, entonces la ley ceremonial ya no tiene ningún sentido. El tipo desaparece. Hasta ahí llega. Por eso dijimos que cuando Jesús dijo consumado es, en la cruz del Calvario, el santuario terrenal y sus servicios dejan de tener vigencia a los ojos de Dios. Ya no tiene función aquí en la tierra el santuario terrenal. Y es por eso que el velo interior del templo fue rasgado de arriba abajo y se pudo ver el lugar santísimo donde nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Y fue rasgado el velo de arriba abajo por una mano invisible que dejó expuesta la mirada de la multitud, un lugar que fuera una vez llenado por la presencia de Dios. En ese lugar había morado la presencia de Dios a través de la Shekinah. Allí Dios había manifestado su gloria sobre el propiciatorio, que es la tapa del arca del pacto, y esa lucecita, esa gloria que se manifestaba, era la presencia de Dios. Nadie sino el sumo sacerdote había alzado jamás el velo que separaba ese departamento del resto del templo. Allí entraba una vez al año para hacer la expiación por los pecados del pueblo, es decir, todos los pecados que se iban acumulando durante el año y que eran perdonados a cada persona que iba arrepentida y participaba del sacrificio. Ahora el templo el santuario tenía que ser purificado de esos pecados, tenían que ser quitados esos pecados y ser transferidos al originador del pecado, en ese caso el símbolo de Azazel, que simbolizaba a Satanás. Y entonces por eso el sumo sacerdote al salir ponía sus manos sobre el animal, que representaba a Azazel, y entonces le transfería los pecados que habían estado acumulados durante todo el año en el santuario, y entonces era desterrado para que muriera juntamente con el pecado. Entonces, pero dijimos, allí entraba una vez al año para la expiación por los pecados del pueblo, pero ese velo se rasgó en dos partes y ya no era más sagrado el lugar santísimo del santuario terrenal. El santuario terrenal había llegado a su fin. El santuario terrenal, noten bien, porque ahora habría de entrar en vigencia el santuario celestial. Ahora bien, con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, el 14 de Abib del año 31 después de Cristo, el santuario terrenal y sus servicios llegaron a su fin. Hasta ahí terminó. El santuario celestial todavía no entraba en vigencia, todavía ni estaba ungido todavía. Cristo todavía no podía presentar su sangre ante Dios el Padre ni ante la ley. Recuerden que en el arca del pacto estaban las dos tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos, que es lo que esa ley moral de Dios, los 10 mandamientos, nos condena a nosotros como pecadores, nos dice que somos pecadores y nos está condenando y estamos bajo la condenación y la maldición de la ley, pero no puede hacer nada por nosotros para quitarnos los pecados. Lo que hace la ley es llevarnos a Cristo Jesús, pero eso lo vamos a estudiar en otro momento. Ahora, ese día que Jesús murió en la cruz del Calvario, ese viernes que murió a las 3 de la tarde, ya había dejado de vivir, entonces el Señor es sepultado en el sepulcro de José de Arimatea. No se fue al cielo el Señor Jesús cuando murió, no se fue inmediatamente al cielo. Él fue sepultado, quedó en la tumba ahí. Era necesario que Jesús
fuera, se me fue la palabra, sepultado, perdón. Era necesario que Jesús fuera sepultado y después Jesús, de acuerdo a lo que él había dicho, habría de resucitar. Pero repito, no es que Jesús murió y se fue al cielo, no. Él mismo reposó durante el sábado, el séptimo día de la semana. Nuestro Señor Jesucristo descansó en el sepulcro conforme a lo que ordena el cuarto mandamiento de la ley de Dios y también como lo ordena la ley ritual del primer sábado ceremonial. Cristo en ese día descansó del trabajo que había venido a realizar en este planeta Tierra y después de concluir su obra en la tierra entró en descanso porque ya había cumplido su misión. Por eso cuando dijo Jesús consumado es como si él hubiera dicho misión cumplida, y entonces muere después de haber realizado la obra que tenía que haber realizado. La obra de Cristo había terminado y era el evangelio, es decir, el evangelio de Cristo había terminado ahí. He acabado la obra, es decir, que me diste que hiciese, dijo el Señor. Y en la cruz dijo consumado es decir, ahí se estaba finalizando el Señor con su misión que había venido a cumplir. Ahora, estaba profetizado que Jesús no quedaría en la tumba, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción, es decir, entre en putrefacción. Salmo 16:20 es lo que dice. Por eso Jesús muy temprano en la mañana, muy temprano el primer día de la semana, que ahora le llaman domingo, el Señor Jesús resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron. Su resurrección ocurrió precisamente en la fecha en que los israelitas, note bien, por eso la importancia de conocer estos pequeños detalles, presentaban la primicia de las gavillas cada 16 de Abib. La primicia de las gavillas era un símbolo de la resurrección de Jesús. Entonces dijimos, Jesús muere el 14 de Abib del año 31, reposa el 15 y entonces resucita muy temprano el 16 de Abib, cuando ese día era la fecha en que los israelitas presentaban la primicia de las gavillas y los primeros frutos cada 16 de Abib. La primicia de las gavillas, por lo tanto, era un símbolo de la resurrección de Cristo Jesús, y no el domingo, sino la primicia de las gavillas y los primeros frutos. Si hoy quisiéramos conmemorar la resurrección de Cristo, tendríamos que hacerlo la fecha que él resucitó, que es el 16 de Abib. Es decir, cada 16 de Abib nosotros debemos recordar la resurrección de Cristo Jesús, porque su resurrección en el ritual simbólico estaba anunciado no en un día de la semana, sino en un día de la semana, sino en una fecha, es decir, no en un día de la semana, no el domingo, no cada domingo, no, sino en una fecha y meses específicos e inamovibles cada 16 de Abib, y tendríamos que conmemorarlo una vez al año, porque la gavilla mecida era símbolo de la resurrección de Cristo y era presentada una vez al año, no cada domingo, no cada semana, no cada primer día de la semana. Sin embargo, ahora los cristianos no necesitamos llevar las primicias de las gavillas, porque Cristo es la primicia y él no está en la tierra, él está en el cielo como nuestra primicia. Muy bien, entonces vamos ahí entendiendo y comprendiendo estos detalles importantes. El 16 de Abib del año 31 después de Cristo, resucitó la humanidad de Cristo. Note bien, quiero resaltar esto. Resucitó la humanidad de Cristo. Cuando se presentó a sus discípulos, ellos pensaron que estaban viendo un espíritu. Entonces, pero recalco, el 16 de Abib resucitó la humanidad de Cristo. Recuerden que Cristo era completamente humano
y completamente divino. No nos entra esto en la cabecita pequeñita, chiquitita que tenemos, pero lo aceptamos por fe. Jesús era divino y era humano, era Dios y era humano, y lo que murió fue su humanidad, no la divinidad, por supuesto, es entendible, es obvio. Y lo que resucitó fue la humanidad, de tal manera que cuando los discípulos lo vieron, pensaban viendo que estaban viendo un espíritu, porque ellos tenían ciertas influencias griegas también ahí al respecto. Entonces, Cristo les mostró sus manos y sus pies donde fueron traspasados, y les dijo que lo tocaran y que lo palparan. Un espíritu no tiene carne, no tiene hueso, como él poseía. Él tenía carne, tenía hueso. Y como aún ellos estaban dudando de manera especial, Tomás, bueno, Tomás no estaba en ese momento, pero después Tomás estaba dudando, dudó bastante. Y como el Señor veía que ellos todavía necesitaban un poquito más de ayuda, les preguntó que si tenían algo que comer, y entonces le llevaron un pescado, y Cristo tomó y comió lo que le dieron. Entonces, por lo tanto, Cristo resucitó como hombre, no resucitó su divinidad, porque como divino tiene vida propia en sí mismo y tiene vida en abundancia para dar a todos los que creen en él. Es decir, nos puede dar vida eterna a nosotros. Pero era necesario que resucitase como hombre para poder ser sumo sacerdote en el santuario celestial, pues todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Y Cristo debía cumplir con esta ley. Todo lo respetó el Señor. Muy bien. Entonces, después de 40 días de su resurrección y después de haber dado las últimas instrucciones a sus discípulos, porque él estuvo recorriendo, visitando, presentándose, mejor dicho, a sus discípulos en diferentes lugares y momentos, para darle las últimas instrucciones a sus discípulos. Les dijo que debían permanecer en Jerusalén hasta que recibiesen el Espíritu Santo. Y después que ascendió al cielo y fue recibido con una comitiva de ángeles, entonces antes de que Cristo fuese ungido en el cielo, era necesario que el santuario celestial fuese ungido. Entonces, esos preparativos los hizo el Señor durante los 10 días, después de los 40 días, durante esos 10 días que mediaron entre la ascensión de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo, antes del 5 de Sivan. Sivan es el tercer mes del año hebreo y el noveno del año civil. Es un mes de 30 días que suele caer en mayo o en junio y junio del calendario gregoriano. Ahora, el nombre Sivan proviene del acadio Simanu, que significa estación o tiempo. En la Biblia se le menciona como el tercer mes, así lo encontramos, del año 31 después de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo fue ungido y consagrado como sacerdote. Ahora escuchen bien, según el orden de Melquisedec, rey y sacerdote. Rey como Dios, Cristo Jesús hablando, y sacerdote como hombre. Una vez que Cristo fue ungido y consagrado, quedó habilitado para ejercer su sacerdocio celestial. Melquisedec viene siendo como un tipo de Cristo Jesús como rey y sacerdote, el antitipo. Ahora, Cristo ya consagrado y ungido para poder ejercer su ministerio sacerdotal en el santuario celestial, dio principio a la segunda fase del plan de salvación. Escuchen bien, dio principio a la segunda fase del plan de salvación. Porque la primera fase llega hasta cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario, pero recuerden que dijimos que ahí todavía no hay perdón de pecados. Entonces, cuando Cristo fue ungido y consagrado, entonces quedó habilitado para ejercer su sacerdocio celestial.
Cristo ya entonces estaba consagrado y ungido y dio principio a la segunda fase del plan de salvación, su ministerio sacerdotal, el 5 del mes tercero, que es el mes de Sivan, del año 31, en el lugar santo del santuario celestial. El servicio diario o continuo celestial a favor de sus discípulos que por la fe le habían seguido a Cristo hasta allí, y a su vez también los discípulos que estaban en la tierra oraban unánimes por el cumplimiento de la promesa que Cristo les había dicho de el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, escuchen bien, entonces Cristo, noten bien, al dar inicio a su sacerdocio en el lugar santo del santuario celestial, porque él entra primero al lugar santo, empezó a presentar ante el Padre, ahora sí, y ante la ley, por sus discípulos que habían quedado en la tierra, su vida de obediencia perfecta y perpetua a la ley de Dios, para que sean aceptados, y su sangre para que sean perdonados por la persona de Cristo. Ahora sí el Señor podía ofrecer su vida perfecta, de obediencia perfecta y perpetua, y su sangre, porque ahora Jesús ya estaba ministrando en el santuario celestial. Por eso decimos que en la cruz del Calvario, al derramar Jesús su sangre, no había perdón de pecados, sino hasta que Jesús comenzara a interceder. Y por todos aquellos, de todas las épocas, porque ya lo mencionamos en varias ocasiones, pero lo repito nuevamente, Jesús murió por los pecados de todo el mundo en todas las épocas, pecados pasados, presentes y los que se van a cometer en el futuro. Muy bien. Cristo no solo presentó su justicia para que los discípulos sean aceptados, sino también, es decir, su vida perfecta, de obediencia perfecta y perpetua a los 10 mandamientos de Dios. No solamente presentó ese medio para que pudiéramos ser aceptados y justificados ante la ley, o justificados ante la ley, sino que también presentó su justicia para que ellos reciban el Espíritu Santo, pues Dios requiere obediencia perfecta y perpetua de los seres humanos para que les sea dado el Espíritu, y la justicia de Cristo cumple con esa condición. Entonces, el Señor, para lo que el Señor nos está preparando, dice el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 2, para toda buena obra, es decir, para que nosotros podamos también obedecer los 10 mandamientos de Dios. Algunos dicen, es que nosotros no podemos guardar los 10 mandamientos, no podemos obedecer los 10 mandamientos, y en cierta medida tienen razón, por supuesto, pero en primera instancia no podemos. Pero mientras vamos creciendo en el proceso de santificación, nosotros vamos cada día aprendiendo a guardar cada día los mandamientos de Dios. Entonces Cristo, en cumplimiento de su promesa hecha, pidió que para sus discípulos el Espíritu Santo, note bien, y el Padre aceptó la petición de Cristo, y entonces fue derramado sobre los seguidores de Cristo la abundancia del Espíritu Santo. Y por lo tanto, recuerden que nosotros todos los días tenemos que recibir el derramamiento del Espíritu Santo como a manera de lluvia temprana, y nos va a habilitar y a capacitar para ir guardando los mandamientos. Ahora escuchen lo siguiente. Cuando el Espíritu Santo fue derramado, el derramamiento pentecostal del Espíritu Santo fue una comunicación del cielo de que Cristo había comenzado, escuchen bien, su ministerio sacerdotal, el servicio diario allá en el santuario celestial, y que había principiado a presentar su justicia perfecta y perpetua y su sangre a favor de los que le siguen por fe. Así también se cumplió lo que estaba prefigurado por la segunda fiesta del tercer sábado ceremonial. Muy bien, entonces vamos a avanzar aquí un poquito más y vamos a terminar.
Déjenme checar un poquito más y terminamos. Ok. Con la apertura del sexto sello en el año de 1755, empezó a sonar empezaron a sonar las trompetas o señales o empezaron a presentarse las señales que anunciaron la proximidad del día del juicio antitípico, es decir, el día de la expiación, pero en el santuario celestial. Y también estas mismas señales permitían darnos a conocer que la persecución de los 1260 años estaba por terminar. Ahora escuchen bien, y que entonces ya estaba próximo a poderse predicar el mensaje del juicio, la segunda parte del libro de Daniel, y también el mensaje de los tres ángeles que hablan acerca del juicio. Y las señales fueron las siguientes, ustedes las conocen bastante bien. El terremoto de Lisboa en el año 1755, este terremoto afectó una gran parte de Europa y África del Norte, así que estaba anunciado proféticamente este desastre natural. Número 2, oscurecimiento del sol, fue el 19 de mayo de 1780, sin que haya eclipse de sol, hubo un oscurecimiento, note bien, no era un eclipse, no era un fenómeno natural, era sencillamente un oscurecimiento sobrenatural del sol, así como la profecía lo había indicado. Número 3, tercera señal de que el Señor estaba por comenzar a interceder por nosotros en el lugar santísimo, que estaba por iniciar el juicio y que estaba por terminar la persecución de los 1260 años. Tercera señal, la luna como sangre. La noche del 19 de mayo de 1780 fue seguida por una oscuridad impenetrable, a pesar de que había sido luna llena esa noche, era luna llena, pero no se podía, usted ponía su mano así y no, eran densas las tinieblas. Y número 4, caída de las estrellas, otra señal que se cumplió de un modo sorprendente y pasmoso en la gran lluvia, con la gran lluvia, de meteoritos del 13 de noviembre de 1833. Muy bien, entonces dijimos, estas señales, estos acontecimientos estaban anunciando que pronto Jesús habría de comenzar a interceder por nosotros en el santuario, en el lugar santísimo del santuario celestial, es decir, que Jesús iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo, pero que también estaba por terminar la persecución de los 1260 años que había empezado y continuado el sistema papal. Ahora, con estas señales, Dios quiso dirigir la mente y corazón de los seres humanos hacia el evento más importante que debía ocurrir el 10 del mes séptimo de 1844, es decir, el 22 de octubre de 1844, el inicio del gran día del juicio antitípico, porque recuerden que el juicio en el santuario terrenal era el tipo, y el juicio que estaba por comenzar, que en este momento ya estamos viviendo, a partir de 1844, 22 de octubre, era el antitipo. Entonces ahí se encuentra el tipo y el antitipo, y en estos momentos sigue vigente todavía el antitipo, el juicio antitípico. Un estudio de la profecía de los 1300 tardes y mañanas del libro de Daniel demuestra que el 10 del mes séptimo de 1844 se dio inicio al juicio antitípico. Muy bien, vamos a dejarle hasta ahí y el próximo sábado vamos a continuar si el Señor nos presta vida y salud. Pero es importante que ustedes vayan escuchando, repasando estos mensajes para que tengamos bien claro la importancia del santuario celestial. Es tan importante esta doctrina, esta enseñanza. Recuerden que doctrina significa enseñanza. Es bien importante porque es el fundamento
de nuestra creencia, de nuestra salvación, de nuestro plan de salvación, de la salvación eterna que el Señor quiere darnos, y que tristemente solamente nosotros como Iglesia Adventista somos los únicos que sustentamos, que estudiamos y que enseñamos esta doctrina, esta enseñanza. Por eso es importante que nos ayuden a compartir este video. Muy bien, vamos a ir al Señor en oración para terminar. Querido y amante Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos ofreces vida y salud. Pero sobre todo, Señor, agradecemos por el mensaje maravilloso del santuario. Gracias, Señor, por habernos, como Iglesia Adventista del Séptimo Día, sido depositada esta luz, Señor, tan delicada, tan preciosa, tan hermosa, tan importante. Y ayúdanos, Señor, a difundirla con el poder de tu Espíritu Santo. Te rogamos, Señor, que nos sigas acompañando en este santo sábado. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, que Dios les bendiga, que sigan disfrutando de este santo sábado. Y bueno, sigamos pidiendo la dirección del Espíritu Santo, que nuestra vida esté sujeta a la dirección del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga.